Ya. O- Hola, buenos días. Nosotros somos del grupo 2M1 y somos de la Escuela Superior de Turismo. Nosotros vamos a presentar el tema biografía de actores sociales de la Revolución Mexicana. La época del orden y progreso. Antecedentes. Una vez consolidado en el poder, Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. Se reconcilia con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores, gracias a lo cual México disfrutó de 27 años de paz, al final de un ciclo de batallas. Con la paz, la economía se recuperó, la minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente por primera vez en su historia. México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. También se logró resolver el problema de la deuda externa que tenía el país en bancarrota. Los inversionistas procedentes de Estados Unidos, Francia e Inglaterra crearon poderosas empresas en el ramo de la minería, la agricultura, la electricidad, el comercio y los ferrocarriles. Sin embargo, el progreso de nuestro país se logró muchas veces a costa de los más débiles, es decir, los campesinos, quienes eran despojados de sus tierras por las compañías deslendadoras y por ambiciosos hacendados. Los obreros y peones agrícolas soportaban largas jornadas de trabajo a cambio de un misero jornal. El ocaso del porfirismo. 3 décadas de paz, orden y progreso, Porfiriano había transformado al país. Aparentemente México se encaminaba hacia la prosperidad. Tenía un sólido desarrollo económico y una planta industrial en pleno crecimiento. A pesar de ello, la gran mayoría de la población se benefició poco del bienestar material y por el contrario sufría las injusticias que provocaban la concentración del poder y la riqueza en unas cuantas manos. En el campo, millones de campesinos vivían en condiciones deplorables. Políticos mexicanos y extranjeros llegaron a acaparar enormes extensiones en el norte del país, pasando por encima de los derechos de los pequeños propietarios. La clase media, compuesta por técnicos, maestros y abogados, gente con educación y aspiraciones políticas, se convirtieron en la principal crítica del gobierno porfirista. En cambio, las élites del país, grandes empresarios, comerciantes, latifundistas, les preocupaba la transmisión del poder presidencial. El presidente Díaz estaba a punto de cumplir 80 años y no parecía decidido a escoger a un sucesor. Por otra parte, los norteamericanos favorecidos por Díaz revelaban de su política cada vez más independiente y nacionalista, a tal grado que el presidente de Estados Unidos decidió entrevistarse con él. La paz porfirista estaba a punto de derrumbarse. Las expresiones de inconformidad comenzaron a brotar en algunas regiones del país. Hubo huelgas en Canales y Río Blanco. Se crearon partidos políticos y periódicos de oposición. La Revolución Maderista. La publicación de la sucesión presidencial en 1910 creó en el país un clima de expectación, mientras Porfirio Díaz, ya octogenario, preparaba su séptima reelección. Francisco I. Madero, hijo de un rico hacendado de Coahuila y de ideales democráticos, se manifestaba abiertamente en contra de la dictadura porfirista. Madero organizó el partido antirreeleccionista e inició una campaña electoral por el país, algo insólito en aquel entonces. Cuando la fuerza política de Madero creció, Díaz lo encarceló en San Luis Potosí y se declaró ganador de las elecciones. En la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a una rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910. Ese día, numerosos grupos se levantaron en contra de Díaz. Abraham González, Pascual Orozco y Francisco Villa se levantaron en el norte del país y más tarde Emiliano Zapata se unió a la revuelta en el sur. Díaz renunció a la presidencia y a 6 meses de iniciar la revolución abandonó el país. En 1911, Madero entró triunfalmente a la Ciudad de México y ese mismo año fue nombrado presidente por abrumadora mayoría. Durante su breve gobierno, Madero fue atacado ferozmente a la prensa. Aprovecharon la libertad de expresión garantizada por el propio presidente. Por otra parte, a los revolucionarios no les gustó que Madero dejara el ejército federal en manos de los antiguos generales porfiristas. Por ello se levantaron en armas contra el Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quien exigía la restitución de las tierras a los pueblos mediante el Plan de Ayala, con el pretexto del caos político. Los porfiristas,
Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Manuel Mondragón, se levantaron en armas en la Ciudad de México. Durante este conflicto, conocido como la Decena Trágica, Madero confió a Victoria Huerta el mando de las tropas leales al gobierno. Huerta, con la intermediación de Henry Lane Wilson, entonces embajador norteamericano, pactó con los sublevados y capturó a Madero en Palacio Nacional, siendo asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. La Revolución Constitucionalista. Los asesinatos de Madero y Pino Suárez provocaron la reacción armada de los revolucionarios. Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe en contra del dictador Victoriano Huerta para restablecer el orden constitucional. Organizó a los levantados y creó el Ejército Constitucionalista, conformado por 4 divisiones: el Ejército del Noreste, comandado por Álvaro Obregón; la División del Norte, encabezado por Francisco Villa; el Ejército del Noreste, al mando de Pablo González; y el Ejército Libertador del Sur, dirigido por Emiliano Zapata. Juntos se enfrentaron a Huerta, quien tuvo que enfrentar además la invasión de tropas norteamericanas en el puerto de Veracruz y la oposición del Congreso, cuyas cámaras disolvió con lujo de violencia. Huerta renunció y salió al exilio en 1914. Sin embargo, la victoria del Ejército Constitucionalista no significó el final de la lucha armada. Muy pronto surgirían discordias entre los principales jefes revolucionarios. Villa y Zapata exigieron una solución inmediata a las demandas agrarias y populares, mientras Carranza y Obregón optaron por la creación de gobiernos estables y soberanos que se basara en el acatamiento de las leyes. Los jefes revolucionarios se reunieron en Aguascalientes para tratar de llegar a un acuerdo, pero en esta reunión se ahondaron aún más sus diferencias. En el año de 1915 fue el año de las batallas, del hambre y del caos político. Las tropas de ambos bandos saqueaban los campos y las ciudades. Esta situación hizo necesario que se reunieran los diputados en la ciudad de Querétaro para crear la Constitución que se firmó el 5 de febrero de 1917. En ella se consagraron las garantías individuales, la soberanía sobre los recursos de la nación y los derechos de campesinos y obreros. La época de los caudillos. En 1919, Venustiano Carranza logró consolidar su poder. Estados Unidos había reconocido su gobierno y sus enemigos principales estaban vencidos. Zapata fue asesinado de manera alevosía en Chinameca y Villa derrotado por Obregón. Vio reducido su gloriosa división del norte a un puñado de fieles guerrilleros. Después de 9 años de guerra y más de 1 millón de muertos, la nación parecía encaminarse hacia la paz. Al terminar su mandato presidencial, Carranza quiso designar como su sucesor a un civil, el ingeniero Ignacio Bonillas. Pero el general Obregón, que esperaba ser presidente, se rebeló en contra de Carranza y lanzó el Plan de Agua Prieta. El ejército constitucionalista trató de huir, pero fue muerto en Tlaxcalatongo, un pequeño poblado en la Sierra de Puebla. No hubo posesiones en las elecciones en que Obregón se postuló a la presidencia. Obregón, brillante como militar, se convirtió en un político muy perspicaz. Se dedicó a la planificación y reconstrucción del país. El reparto agrario se puso en marcha y se establecieron jornadas de trabajo y salarios mínimos para los obreros. Sin embargo, propuso el control de los recursos petroleros, que se encontraban entonces en manos de las compañías extranjeras, para obtener el reconocimiento de los Estados Unidos. La lucha armada había creado una conciencia sobre la necesidad de la justicia social y la educación del pueblo mexicano. Obregón encargó esta última tarea a José Vasconcelos, gran intelectual y educador que emprendió una campaña de alfabetización por todo el país. En las escuelas se promovió el orgullo por los valores nacionales y el conocimiento de las grandes obras de cultura universal. Al acercarse el final del gobierno de Obregón, se presentó de nuevo el problema de la sucesión presidencial. El elegido fue Plutarco Elías Calles, pero su designación provocó el levantamiento de Adolfo de la Huerta y otros altos mandos del ejército. Esta inconformidad les costaría la vida a varios de los antiguos generales revolucionarios. La consolidación del poder revolucionario. Plutarco Elías Calles gobernó el país entre 1924 y 1928. Durante su gobierno comenzó a desarrollarse la infraestructura carretera y se construyeron los primeros distritos de riego en el país. Para evitar más brotes de violencia,
Calles trató de controlar al ejército y a las organizaciones obrera y campesinas. Organizó la emisión de moneda única con la creación en 1925 del Banco de México. Luchó por la aplicación estricta de la Constitución, lo que provocó un conflicto en las empresas petroleras y la Iglesia Católica. El cierre de las escuelas privadas y seminarios y la persecución de sacerdotes provocó la lucha armada en el centro y occidente del país, conocida como la Guerra Cristera. La revolución de hondas raíces populares no pudo ser sofocada por Calles. Al cabo de 3 años, el gobierno pactó con la Iglesia. El problema con la sucesión presidencial volvió a manifestarse en 1928. Obrero quiso repetirse nuevamente como presidente, lo que causó la rebelión y posterior ejecución del general Francisco Serrano, vencedor en las elecciones. Obregón fue asesinado mientras celebraba su triunfo en un banquete público. Después del atentado, Calles declaró el fin de la época de los caudillos y el principio de la época de las instituciones. Para evitar conflictos electorales, creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, que aglutinó a las fuerzas políticas más fuertes de la época, obreros, campesinos y militares, y nombró presidente provisional a Emilio Portes. El prestigio de los artistas e intelectuales revolucionarios se hizo evidente al postularse José Vasconcelos como candidato a la presidencia. Vencido en unas elecciones dudosas por Pascual Ortiz Rubio, el candidato de Calles, y el partido Vasconcelos tuvo que salir al país. Debido a la renuncia de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia, se designó presidente a Abelardo L. Rodríguez, mas el poder político se encontraba en manos de Plutarco Elías Calles, en el periodo conocido como el Maximato. La revolución se vuelve institución. Al finalizar el periodo de Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas fue designado candidato a la presidencia de la República. Desde el comienzo de su gobierno, Cárdenas mostró una decidida voluntad de cambio. Defendió los movimientos obreros y campesinos, y con su apoyo, hizo frente al general Calles, que mostraba una actitud hostil hacia la política independiente de Cárdenas. Logró neutralizar su poder, destituyó a sus seguidores en el gobierno y finalmente lo expulsó del país. El régimen cardenista superó a todos los gobiernos anteriores en la aplicación de los postulados de la Revolución Mexicana, sobre todo el relativo reparto agrario, que incluyó a más de 1 millón de campesinos. También la clase obrera se vio favorecida. Se crearon nuevas agrupaciones sindicales y campesinas, que fueron la base popular del partido oficial, antecesor del actual PRI. La política cultural del cardenismo puso especial énfasis en los valores nacionalistas, el indigenismo y el socialismo. En 1938, Cárdenas se enfrentó a las compañías petroleras que se negaban a negociar aumentos salariales con sus trabajadores. La actitud de las compañías petroleras provocó que, en respuesta, Cárdenas nacionalizara la industria petrolera con un gran respaldo popular. Las naciones afectadas promovieron entonces un boicot internacional en contra de los productos mexicanos, aunque con muy poco éxito. En 1940, Manuel Ávila Camacho fue electo presidente de la República. El nuevo régimen modernó el discurso socialista del cardenismo, que había creado una fuerte oposición en diversos sectores del país. Se puso freno a la reforma agraria y se fomentó el ingreso de capitales extranjeros. La Segunda Guerra Mundial permitió el despegue económico de México, que se convirtió en proveedor de materias primas y fuerza de trabajo para las naciones aliadas, especialmente de Estados Unidos. México en la segunda mitad del siglo XX. Entre 1946 y 1968, México entró en una etapa de rápido crecimiento económico y estabilidad política. El país se industrializó, se construyeron numerosas carreteras, aeropuertos, las redes telefónicas y las líneas de corriente eléctrica. Se extendían por todo el país, se alentó a la empresa privada y se abrieron grandes extensiones de tierra al cultivo por riego. El mejoramiento de las condiciones de salubridad permitió el crecimiento explosivo de la población, que se duplicó durante este periodo. Las escuelas primarias gratuitas lograron la educación de millones de mexicanos. La música, el cine y el turismo se convirtió en los medios por los cuales México se dio a conocer en el extranjero. Escritores destacados como Juan Rulfo y Octavio Paz
demostraba la vitalidad de la cultura mexicana. Todos estos logros fueron conocidos en la década de los años 70 como el milagro mexicano. La modernización durante el periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ay, uy, ya me perdí. Transformó por completo a México de una sociedad tradicional agraria se pasó a una urbana e industrial. La clase media de las ciudades se desarrolló rápidamente y comenzó a tener un peso político que superó al de las organizaciones obreras campesinas. Capitalistas extranjeros se establecieron en las regiones más desarrolladas del país, lo que provocó que con el tiempo un crecimiento desigual de la economía con una población creciente y necesitada. El campo alimentó una gran corriente migratoria hacia las ciudades hacia el final de este periodo. La estabilidad política del país, basada en el predominio en un partido único, comenzó a ser cuestionada. La represión de 1968 del movimiento estudiantil de Tlatelolco expuso algunas de las faltas del sistema político mexicano ante la inmovilidad del partido oficial, que había creado una estela de corrupción, descontento ciudadano y la gente comenzó a participar en las decisiones políticas. Conclusión. El desarrollo histórico de nuestro país durante el siglo XX, que tiene como punto de partida la paz, orden y progreso del porfirismo, y que va a evolucionar a una etapa de progreso conocida como el milagro mexicano, se basa principalmente en los lineamientos políticos y sociales que se dieron en los primeros años del movimiento conocido como Revolución Mexicana. Los diversos planes políticos dados a conocer desde el inicio de la revolución hasta la creación del Partido Nacional Revolucionario sentaron las bases políticas que darían cauce a las ideas económicas que llevarían a los diversos regímenes a tratar de hacer de nuestro país un país de orden y progreso. Los diferentes caudillos que surgieron durante la Revolución Mexicana y sobre todo los caudillos sociales, Zapata y Villa, trataron de diversas maneras de hacer que sus ideas prevalecieran sobre las de sus oponentes, destacando principalmente todas aquellas ideas que fomentaran la distribución de la riqueza entre todos los sectores de la población y otras de las que se destaca la obediencia del sistema de leyes, aunque esto llevó a nuestro país a un derramamiento de sangre en donde los grupos en el poder eliminaron a todos aquellos oponentes que no permitía la continuidad del proyecto político que se manifestaba con las ideas que el grupo dominante planteaba desde su postura política. Tal vez el elemento más destacado de toda esta lucha, tanto política como militar y social, sea la promulgación de la Constitución de 1917, que incluye todas las garantías individuales, los derechos de los trabajadores y los campesinos, y la soberanía del país y los recursos naturales, y que a pesar de todas las modificaciones que se le han hecho desde su creación hasta la actualidad, sigue siendo una constitución muy avanzada para su tiempo. Información retomada del documento Textos Viajes por la Historia de México, editorial Inaconaculta.